qué complejidades, ¿no? Surgen y de qué manera podemos abordarlas, y de ahí seguramente pueden salir otras conversaciones, ¿no? Porque es un tema complejo, ¿no? En el día de hoy vamos a hablar de trauma, ¿sí? Desde una perspectiva que ya lo veréis, tenemos unas ponentes fantásticas. Tenemos con nosotras a María Macaya y a Neus Valencia como súper expertas en el tema. La idea de la sesión de hoy es que nos ayude, gracias también a Nati, que nos ayude un poco a reflexionar, ¿no? A sentirnos cómodas hablando de trauma, que no es algo fácil. Y bueno, y ver un poco hacia dónde va la sesión, ¿no? Es decir, seguro que nos vais a compartir un montón de cosas interesantes, pero quizá lo que nos apetece más, ¿no? Es que nos sintamos cómodas hablando de un tema tan profundo y tan complejo, ¿no? Y que tiene tantas ramificaciones. De hecho, la semana que viene, el día 21, viernes, está previsto un taller como para profundizar un poco más y para ir más al cuerpo, ¿no? Así que luego quizá nos lo explicáis un poco más, ¿no? Yo por mi parte simplemente pues de nuevo daros la bienvenida, deciros que en el grupo de Health and Wellbeing organizamos mesas redondas y talleres temáticos en los diferentes meses. El próximo mes de noviembre vamos a estar trabajando con Marta, ¿no? Lo va a liderar el tema del dinero, ¿vale? Y ahí también, hay un montón de cosas para hablar, lo estábamos pensando antes, ¿no? Así que bueno, ya veréis que sale la invitación y os invitamos pues tanto a participar en estas sesiones como a participar del grupo. No sé si algunas de vosotras sé que estáis ya en el grupo. Quienes no estéis y os apetezca, pues nos contactáis y you will be more than welcome to join us, ¿vale? Y sin further ado, creo que paso ya la palabra, ¿sí? Muy bien. Adelante, chicas. Muchas gracias, Ana. Entonces, empezamos. Bienvenidas a todas. Primero que todo, quiero expresarles que este es un espacio seguro. Es por ahí por donde vamos a llevar toda esta charla. Entonces, las invito a sentirse acá presente en el cuerpo y a sentir esto que nos une de estar acá por ese tema que es abrir el corazón al trauma, que como tú lo dijiste es un tema que a veces como que no preferimos no ponerle la cara, sino como huir de él, ¿no? Tratarlo con tabú o desde el miedo. Entonces para esto vamos a hacer una mesa acá como de charla con Neus Valencia y con María Macaya. Bueno, antes de todo también les quiero recordar que en la sesión de preguntas no vamos a hacer no las vamos a resolver desde lo terapéutico, no vamos a entrar como en detalles de experiencias personales. Entonces cuando vayan a hacer una pregunta, más bien háganla desde cómo yo haciendo esta pregunta, la respuesta le podría servir a todas de las que estamos presentes acá, ¿no? Porque el trauma es algo que es global y no estamos solos. A todos nos ha pasado algo traumático, entonces más bien hacerla desde esa perspectiva. Entonces, bueno, empiezo con la presentación, empiezo con Neus Valencia. Neus es mamá de 3 niñas de 11, 20 y 23 años. Es felizmente casada de un segundo matrimonio. Estudió empresariales acá en España, en Estados Unidos, estuvo mucho tiempo trabajando en sistemas de gestión y hace 10 años quiso dedicarse a lo que más le gusta, que son las personas. Entonces se formó en terapia relacional, enfocada en pérdidas y en teoría del apego, y en este momento acompaña con terapia individual y haciendo talleres como este para brindar herramientas de salud mental. Bienvenida, Neus. Muchas gracias. Y estamos con María Macaya. María Macaya también es mamá de 3 adolescentes, 14, 16 y 18 años. Es esposa, es hermana. María es la fundadora de la Fundación Rádica. La Fundación Rádica es una fundación sin ánimo de lucro que se dedica a la salud mental enfocada en el trauma,
María también es formadora de yoga sensible al trauma y está también formada con Gabor Mate en Compassionate Inquiry. Gracias, María, por estar acá. Entonces vamos a empezar con nuestra primera pregunta, que es ¿por qué abriendo el corazón al trauma? Para que estéis cómodas con las que veo. Sí. Sentadas. Ven, sí, Pasa, claro. Yo va a estar encantado de Pasar. Al revés, no sé mucho más bonito cuando pases tú que aquí no estamos sentadas. Perdón. Entonces, gracias, María. ¿Por qué abriendo el corazón al trauma? ¿Por qué se llama así esta ponencia de preguntas a mí? Ineos? Bueno, como dices, el trauma, que ahora hablaremos un poco más de puede tocarnos a todos, o personalmente, o porque tenemos a alguien cerca de nosotros. Y realmente sabemos que lo que sana es conectar con ese corazón, es esa mirada comprensiva, compasiva con el otro, porque eso es lo que va a ayudar a que esa experiencia se pueda integrar, a que esa sensación de seguridad en el mundo exista. Tenía una profe que decía que lo que se rompe en relación se sana en relación. Y es desde el corazón, en la relación con el otro, donde podemos sanar eso, podemos acompañarnos. Sí, ¿cómo tú que haces estas terapias personales, cómo haces para que una persona que tuvo un trauma o una herida de relación se sane con otra relación? ¿Cuáles son los requisitos de esa relación para que esta persona confíe de nuevo y logre esa sanación a través de una nueva relación? ¿Cuáles son los requisitos? A ver, los requisitos yo creo que siempre pasan por la seguridad, pasan por crear un espacio de confianza, de seguridad, donde se respeten los tiempos, sobre todo haya mucho respeto por el otro, un espacio de no juicio. Podemos hablar de compasión o de autocompasión, de una mirada de no juicio hacia el otro y hacia uno mismo, porque has hecho la distinción, ¿no? Cuando hablamos de trauma estamos hablando de algo que sucedió o de trauma de desarrollo que tiene que ver con ese desarrollo del apego, ¿no? Y de esa sensación de seguridad en el mundo. Entonces, cuando estás en consulta, no puede ser de otra manera que desde un lugar que cree esa seguridad y sin prisa. No puede existir la prisa. Vale, para entrarnos un poco más en este tema, María, ¿nos podrías explicar qué es trauma? ¿Cómo una persona sabe este evento traumático se convirtió en trauma? Y nos podrías ayudar a diferenciar los dos. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre evento traumático y trauma? Sí, ahora hagamos esto para que adquiramos todos un vocabulario común, ¿verdad? Entonces, trauma viene de la palabra herida, ¿no? Es herida. Entonces, podemos relacionarnos todo a ello cuando hablamos de una herida física, pero en este caso estamos hablando de una herida emocional. Entonces, efectivamente es importante diferenciar entre evento traumático y trauma. Evento traumático es algo que nos va a ocurrir a todos, ¿no? Es el accidente, es la pérdida de alguien querido, es, sí, o sea que tenemos eventos traumáticos que nos ocurren, porque además el evento traumático es importante saber que me puede ocurrir a mí, pero también lo puedo ver y también lo puedo escuchar, ¿no? O sea que no tiene que ocurrir a mí solamente, pero si lo veo, que le ocurre a otra persona, ya puede ser un evento traumático para mí. O si me cuentan, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos por las noticias un evento traumático? Si escucho algo, también puede ser un evento traumático. Entonces, el evento traumático es algo impactante, ¿vale? De ahí que se convierta en trauma. Está calculado que más o menos el 20% de las personas que pasan por un evento traumático van a tener trauma. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir
afecta cómo entiendo el mundo, cómo entiendo a las personas, cómo entiendo mi vida, ¿vale? También se puede definir como un plato que es demasiado grande para digerir. O sea, que cuando me dan algo, no puedo con ello, ¿verdad? Entonces es algo que yo no puedo aguantarlo, que mi sistema nervioso a lo mejor no puede con ello, que cambia mi perspectiva sobre la vida. La seguridad es un tema enorme, ¿no? Cambia mi perspectiva sobre cómo de segura estoy en este mundo, cómo de segura estoy en las relaciones. Entonces, eso puede pasar. Gabor Maté dice, el trauma no es lo que me ocurre, es lo que ocurre dentro de mí a causa de lo que me ocurre. ¿Vale? O sea, que no es el evento en sí, sino lo que me pasa a mí por dentro a causa de lo que me ocurre. Entonces, abriendo el corazón al trauma, es esencial entender que todos pasamos por eventos traumáticos y habrán eventos traumáticos enormes, también hay eventos traumáticos pequeños y tantas de las cosas que creemos que es que yo soy así, es que yo le tengo miedo a este tipo de cosas, es que a mí no me gusta ese tipo de cosas, es que eres así o es que te ocurrió algo que te hizo ser así. En la mayoría de los casos te diría que sí, la genética, a lo mejor las estrellas, no estoy segura, pero sin duda es algo que te ocurrió. A lo mejor ni te acuerdas de ello. ¿Qué ha cambiado con él? Yo, por ejemplo, no me gustan nada los conciertos, porque no me gusta nada estar en un lugar con muchísima gente. Es porque yo soy así, o porque, o sea, que yo sé que en ese espacio yo me siento insegura, sé que pienso que no puedo salir, siento que me están como quitando mi espacio. ¿Vale? Me siento como un poco claustrofóbica. No estoy segura de qué es lo que ocurrió que me lleve a estar así, pero es así. Yo me encanta la música, pero no me gustan los conciertos. Entonces, entender que cuando abrimos el corazón al trauma, abrimos la curiosidad a quién soy y quiénes son las personas que me rodean. Abrimos el corazón a nuestras propias heridas y a cosas que damos por hechas y que a lo mejor no son hechas, sino que es algo que me ocurrió y que puedo sanar. Y en relación a los demás, también, si alguien con quien estoy reacciona ante una frase mía, una reacción mía, de una forma que lo siento como un ataque, no es necesariamente algo que yo he hecho, tengo que considerar que a lo mejor sí que lo es, entonces tengo que cuestionar mis actos, mis palabras y cómo puedo haberle hecho daño a alguien, pero quizás es ese pasado de esta persona que está volviendo aquí ahora y que se está redespertando, igual que yo me despierto con esa claustrofobia en ese espacio, ¿verdad? Entonces, abrirme a que aquí es que sin querer puedo haber abierto la herida de otra persona. ¿Y qué puedo hacer para acompañar? Sí, los activadores. Sí, eso que dice María es muy importante porque muchas veces cada sistema nervioso es un mundo y lo que posiblemente me active a mí o me desregule a mí, a la otra persona no le tiene por qué desregular. Entonces comprender también que esos eventos traumáticos se convierten en trauma porque el evento simplemente nuestro sistema nervioso fue demasiado para absorberlo. Entonces algo que es muy importante es muchas veces esa compañía de otro sistema nervioso que es empático, que tiene la capacidad de estar ahí como sosteniéndote y confiando como en el wisdom que tú misma tienes para hacer lo que necesitas hacer para liberarte de ese evento que, como tú dices, de algo que no se pudo terminar de completar. Y cuando no se puede terminar de completar, hay pérdidas. Perdemos muchas cosas y me gustaría hacerte a ti la pregunta, Neus. ¿Qué tipo de pérdidas, porque tú eres experta en pérdidas, qué tipo de pérdidas se dan cuando una persona no pudo completar ese evento traumático y liberar la energía, porque el trauma en realidad es una energía que se queda como atrapada en el cuerpo? ¿Cuáles son las pérdidas y cómo podemos volver a ganar lo que perdimos? Yo diría que cualquier experiencia humana sucede siempre en todos los niveles de la experiencia a la vez. Sucede en el nivel cognitivo, sucede a nivel emocional y sucede en el cuerpo, sucede en
nuestra memoria somática, ¿no? Nuestro cuerpo tiene memoria de todo lo que nos ha sucedido desde la concepción intrauterina y después desde el nacimiento. Entonces, cuando hay un suceso traumático, y además dependiendo de qué momento, ¿no? Porque además hemos distinguido evento traumático y trauma, y también está el trauma de desarrollo, ¿no? Que sería cuando hay efectos de trauma que se producen en los primeros años de vida de una persona. Las pérdidas que se producen, que es tu pregunta, tienen que ver con mi espacio, ¿no? con mi identidad en el mundo, la seguridad que yo siento expresándome en el mundo, qué seguridad siento con el otro en relación, ¿no? Especialmente si ha sido un trauma de desarrollo en los primeros años de vida, va a tener un impacto en cómo nos relacionamos, si tenemos un estilo de relación seguro o más bien inseguro, entonces ¿qué va a suceder? ¿De qué manera vamos a poder confiar o no en los demás? Y la sensación realmente de seguridad en el mundo como un todo, ¿no? A veces, según cómo haya sido, podemos percibir como estar siempre en alerta, ¿no? Siempre estar en peligro, ¿no? Porque realmente es una activación muy alta, ¿no? Como decías tú, en la que sí, me salí, ¿no? de mi ventana de tolerancia y que me cuesta volver a estar dentro de la normalidad, ¿no? De la homeostasis, de estar bien, de estar normal. A veces me va a costar mucho volver y voy a estar constantemente en un estado de activación, ¿no? Estrés, a nivel hormonal, pues claro, tenemos un problema porque tenemos unas hormonas que están constantemente actuando sobre un peligro que no existe en el momento, ¿no? Pero que nuestro cuerpo sigue viviendo como que pasa en ese momento. Entonces, vale, para englobar y para resumir más o las tres como impactos de un trauma, es que yo no estoy verdaderamente presente porque estoy imponiendo lo que me pasó en el pasado en el momento presente. Es decir, que si tuve un susto con un tigre, ahora veo un gato y sigo reaccionando como si viera un tigre. Lo otro es que perdemos confianza en el otro. Y el tercer impacto es lo que explica Neus, esa incapacidad de volvernos a regular fácilmente, quedamos como en estado de alerta. Entonces, acaba mi pregunta para María, y sobre todo que tú con la parte de yoga sensible al trauma, ¿cómo con este enfoque basado en la neurociencia volvemos a través del movimiento consciente y de la conexión con el cuerpo, volverle a mostrar seguridad a nuestro sistema? Yoga sensible al trauma, que te pone rápidamente, es una metodología basada en evidencia. Nos habla del cuerpo. Hay un señor que escribió un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta, de Servan de Port, y él es uno de los creadores de esta metodología. Entonces, tiene dos partes. Por un lado tiene la incorporación del cuerpo, porque efectivamente el cuerpo se acuerda siempre de lo que te ocurre. Voy a hacer una pregunta. Cuando sientes miedo, ¿dónde lo sientes? ¿Sientes aquí? ¿Sientes aquí? Cuando sientes amor, ¿dónde lo sientes? Cuando sientes enfado, ¿dónde lo sientes? Vale, en ningún momento dado nadie me ha dicho así. ¿Verdad? En ninguno de estos casos nadie me ha dicho en la cabeza. ¿Verdad? Entonces, efectivamente, si yo tengo una terapia que solamente trata la cabeza y se olvida de todo lo que está ocurriendo aquí abajo, es donde yo voy a sentir esa claustrofobia en los conciertos, por ejemplo, ¿verdad? Es lo que me va a recordar. O sea, que las emociones es nuestra primera señal de que aquí hay algo que yo no estoy viendo. Yo puedo, o sea, que ¿cuántas veces habéis estado en algo que decís? Pero es que yo lo tengo clarísimo mentalmente, pero luego no lo sientes. ¿Os pasa eso alguna vez? ¿No? Pues entonces, el cuerpo es el que hace que eso ocurra. Es el que hace que estas dos cosas
funcionen juntas, ¿vale? Entonces, ¿el cuerpo qué tiene? El cuerpo, primero, que me ayuda a conectar con estas emociones. ¿Qué pasa? En trauma es más de lo que yo puedo aportar. ¿Qué quiere decir? Que las emociones son más de lo que yo puedo aportar. Entonces, ¿qué ocurre? Desconectamos. Desconecto del cuerpo y yo vivo con mi cabeza perfectamente, manejando el mundo, pero sin idea de lo que está ocurriendo aquí abajo, ¿vale? Entonces, la reconexión al cuerpo es esencial. Además, el cuerpo es un camino directo al presente, ¿vale? O sea que os voy a pedir que toquéis algo, toquéis el suelo, la silla, ¿vale? En el momento que notas algo sobre tus manos, estáis en este momento presente sabiendo cuál es la textura, lo fuerte o lo blando o duro que es. O sea que no, estás aquí, ¿vale? Entonces, esta pérdida del presente la vuelvo a recuperar. Si yo me siento bien en mi cuerpo, voy a sentir segura en mi cuerpo. Hemos hablado de seguridad. Entonces, el primer paso es que yo me tengo que sentir segura conmigo mismo, ¿vale? O sea que un terapeuta me dará la capacidad de sentirme segura con otra persona, pero sobre todo con la intención de que yo me sienta segura conmigo, ¿verdad? Luego, yoga sensible al trauma, lo que trabaja mucho es otra pérdida, que es la pérdida de poder. Normalmente te ocurre algo en trauma sobre lo que tú no puedes hacer nada, ante lo que tú no puedes hacer nada, ¿verdad? Y entonces, yoga sensible al trauma es una metodología que nunca te diremos lo que tienes que hacer, siempre te daremos opciones. Te diremos, a lo mejor quieres quedarte como estás, a lo mejor quieres levantar los brazos a mí. Entonces hay una frase que me encanta en el libro de Bessel van der Kolk, que dice, después de 2 semanas de yoga sensible al trauma, fui al supermercado y supe lo que quería. Entonces es poder volver a estar en este mundo sabiendo qué necesito, qué necesita mi cuerpo, qué me va a hacer sentirme bien a mí y que tengo el derecho y el poder de elegirlo. Qué hermoso lo que dices. A mí me llega porque en realidad estamos en una sociedad donde vamos mucho de cabeza, ¿no? Desconectadísimos del cuerpo. Y ahora cuando María hacía el ejercicio de dónde sienten el miedo, y todas somos tan diferentes, unas se tocaron el pecho, otras la panza, otras, ¿sí? Entonces es como ganar esa conexión y cómo confiar como en nuestro terapeuta interno, porque en realidad tenemos esa sabiduría y Peter Levine, que es el creador de experiencia somática, lo dice. Tenemos lo mismo que los mammals, que los animales en la selva, cuando tú los ves en su ambiente natural, ellos nunca se traumatizan, porque ellos no van a, es que como me pasó esto, entonces yo soy esto. Ellos no van a razonar y hacer de lo que nos pasó una historia que nos dé una identidad, sino que ellos lo que hacen es que hacen que el cuerpo tiemble o haga lo que el cuerpo necesita hacer. Entonces, qué lindo que existan esas herramientas donde nos permiten volver a ganar ese wisdom que muchas veces perdemos en el tiempo por la manera también, por una educación tradicional o por una sociedad que a veces va muy rápido y con mucha razón, ¿no? Entonces esta pregunta va para Neus y es, ¿hay posibilidades? ¿Cuáles son digamos que las posibilidades de que alguien sane? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cómo ver, cómo abrir una ventana así puedo salir de ahí donde me quedé como atrapada? Claro que sí. Claro que se puede vivir con experiencias de trauma y se puede vivir con calidad de vida. Tenemos la suerte de tener un cerebro muy plástico, ¿no? Que es capaz de crear nuevas conexiones neuronales y pasa un poco por lo que comentaba María, ¿no? Por volver a esa memoria somática. A veces tiene que ver con la experiencia faltante, ¿no? Aquella parte que dices tú, ¿no? De que el cuerpo a lo mejor intentó iniciar algún tipo de movimiento y poder darle salida a eso. Por tanto, tenemos que empezar desde el cuerpo. Muchas veces no vamos a poder llegar desde aquí porque necesitamos rescatar algo que en ese momento no estaba disponible para la interacción social, ¿no? Y va a ser con técnicas. En este momento hay muchas maneras de llegar,
pero que van a empezar por el cuerpo y van a subir hacia la emoción y hacia la parte más cognitiva, hacia el pensamiento, y no al revés. Entonces, siempre en un entorno, como decíamos, de seguridad, sobre todo de comprensión. Yo creo que una de las cosas más graves que le puede pasar a una persona que tiene, vamos a decir, síntomas de trauma, es sentirse incomprendida. Es una de las pérdidas más grandes, porque como humanos necesitamos alguien que sea testigo de nuestra vida, ¿no? Alguien que la vea, que no la juzgue, que permita, ¿no? Eso que sucede. Y a veces eso no pudo ser, pero siempre estamos a tiempo, ¿no? Siempre estamos a tiempo de como pasar la película en ralentí, ¿no? Pasarla despacio para que podamos integrar eso, para que esa energía que no se pudo integrar en el cuerpo, tengamos el tiempo y el espacio para que se integre, para que exista el espacio de la mirada, del no juicio, como decía María, no solamente del otro, pero la mía, ¿no? Cuando hablamos de autocompasión, hablamos de eso, hablamos de poder mirarme sin juzgarme y dar espacio a eso que sucede, lo que sea que suceda. Y María, oyéndote, se me viene una pregunta para María, y es, muchas veces el trauma es como un prerequisito para encontrar el propósito en nuestra vida, para entender, para cambiar la narrativa de es que ¿por qué me pasó esto? Y seguir como una víctima y volvernos ¿para qué? Y cambiar la narrativa y que nos sirva para crecer y para ayudar a otros. Entonces quiero a María hacerle esta pregunta. ¿Qué significa el crecimiento postraumático? ¿Cómo se da? Y si tienes algún ejemplo concreto de un caso que hayas visto. El crecimiento postraumático. El crecimiento postraumático me alegra que traigas esto, me hace reír también, porque hay como... o sea, que un ejemplo claro, por ejemplo, es alguien que ha tenido cáncer. Cuando sale, decide que quiere pasar más tiempo con su familia, que quiere trabajar menos, sus prioridades cambian, ¿no? Decide, vuelve a colocar cuáles son las cosas que realmente le importan y las cosas que realmente le añaden a sí mismo y a la comunidad que les importa o que le rodea, ¿verdad? Esto es un ejemplo claro de crecimiento postraumático. Es importante diferenciarlo del positivismo falso, Sí. ¿no? Bueno, entonces es que, no, o sea, que todo está fenomenal. No, es que me ha ocurrido algo muy fuerte, ¿no? O sea, que no quiere decir ser positivo por ser positivo, ¿no? O sea, que esta cosa de, ay, es que qué bien llevas la enfermedad. No. O sea, que tenemos que darle derecho a la gente que vea con honestidad lo que le ocurre, que lo vea abiertamente, con su corazón, y que sin juicio, pero que esté presente con ello, que no lo niegue, ¿verdad? Que no diga, bueno, no, entonces voy a estar todo positivo. No. Primero, velo, acéptalo, acompáñalo. Y desde ahí, entonces sí que podrás hacer este crecimiento, ¿verdad? Entonces, efectivamente, es un evento traumático, es algo que te hace volver a cuestionar muchas cosas, ¿no? Entonces, que las prioridades cambian, que te puede acercar a la gente que te rodea, que te hace volverte más selectivo con lo que sí y con lo que no. Vemos también mucha gente, por ejemplo, a lo mejor se acerca más a la religión. O también vemos a gente que se aleja de la religión. Porque dice, a ver, Dios no está en ningún lugar. Si esto me ha pasado, el Dios no está en ningún lugar, ¿no? Pero es un esto donde te vuelves a cuestionar las cosas. Entonces, el crecimiento postraumático diría que tiene que estar hecho con honestidad. Y entonces sí que, ¿no? Y hacerlo desde ese lugar de honestidad y de entonces abierto a que se presenta después de eso. Sí, es verdad, porque eso, el positivismo muchas veces es disociación. Si no pasamos por esa etapa de aceptar, de sentir el dolor y de crecer a través del dolor, porque el dolor, muchas veces eso, el crecimiento llega con dolor. Entonces... No, perdona, termine luego, claro. No, dale, que ya estaba terminando. ¿Sí? Sí. Ya, entonces ya. sí, el crecimiento llega con dolor. Sí.
No, lo que quería decir es que muy a menudo la sociedad nos fuerza a este positivismo, ¿no? Sí, O sea, que premia a la gente que lleva bien su enfermedad o que lleva bien un accidente o que no, o sea, que te premian por ser fuerte, por ser esto. Pero realmente esto va en nuestra contra, porque no nos permite trabajar con ello. En vez nos hace negarlo. Y negándolo no vamos a llegar a ninguna parte, no vamos a sanar nada, ¿no? Y entonces, excelente que menciones la vulnerabilidad, y acá nos abre un espacio para entender un poco el apego, porque lo que tú dices, la sociedad nos ha enseñado que ser vulnerables es ser débiles. Y en realidad ser vulnerables es ser fuertes, porque es tener el coraje de decir, yo qué necesito, yo qué quiero, qué deseo y qué necesito. Entonces, Neus, tú que eres experta en esa terapia del apego, desde el apego seguro, ¿cómo le brindamos ese espacio de vulnerabilidad tanto a los clientes como a las personas que llegan y que para hacerle perder las armas y empezar a que se hagan desde llevándolos hacia un apego seguro? Un poco volvemos al origen, desde el corazón. O sea, no existe una terapia, como diría, que sirva si no es desde ahí, ¿no? Y además me quedo con las ganas de añadir a lo que le estábamos diciendo hace un momento, ¿no? Porque actualmente hay muchas veces saltamos, ¿no? Muy rápido a decir, pues seguro que era por algo, ¿no? Y tendrás ahí un aprendizaje. Y entonces es como ya, pero el aprendizaje ya vendrá, ¿no? Yo ahora es una putada lo que estoy viviendo, tal cual. Entonces, muchas veces no existe el espacio para vivir eso, ¿no? De hecho, muchas veces el origen de un apego inseguro han sido unos padres, una madre o un padre, un cuidador principal, que no era capaz de sostener según qué tipo de emociones. Y vete tú a saber qué historia personal tenían y por qué no la podían sostener, ¿no? Y claro que no la podían sostener, pero en cualquier caso, eso ha sucedido y esa primera infancia no ha obtenido el espacio. Por tanto, para construir un apego seguro, necesitamos, como decía antes, trabajarlo desde la relación terapéutica, de seguridad, de no tener prisa. Es que decía el otro día Mario Salvador, ¿no? Tener prisa es una forma de violencia y me encantó, porque lo es. Porque en realidad vivimos en una sociedad de la inmediatez, del venga, ya está. Y a veces sucede alguna cosa y tienes personas empáticas que vienen y están por ti, ¿no? Pero bueno, luego pasa un mes, ya quedan menos que se acuerdan de que te pasó algo. Y luego ya, al cabo de nada, es en plan, un día estás llorando y te dicen, ¿pero qué te ha pasado? Y dices, ¿no? Entonces, realmente en el apego inseguro hay una gran soledad. Hay una gran soledad de sentir que no hay alguien que está viendo y que puede comprender que claro que vas a tener un proceso para lo que sea que te ha pasado, integrarlo. Y vas a ir a tu ritmo. Y no vas a ir tan rápido como te lo piden, porque molesta. Al otro le molesta tu dolor. El dolor no es marketingiano, no está de moda, ¿no? Lo apartamos. Y hace muchos años que en los hospitales, ¿no? La enfermedad salió de casa, en los hospitales se quitaron. Entonces, nos incomoda a todos. De hecho, yo os quiero agradecer a todas las que estáis aquí, porque con un título que pone trauma, ¿no? Que varias personas quisieron que nos llamase así, ¿no? Abriendo el corazón al trauma. Bueno, pues asusta a mucha gente. Pero de hecho, si lo que queremos es una sociedad mejor, tenemos que acercarnos desde allí. Desde, oye, es que lo que decía antes María, es que a veces la manera en la que yo te expresas a ti te va a activar a ti algo tuyo. Y yo no sé lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, si todos tenemos un poco más de mirada compasiva hacia los demás y ese espacio, ahí se va sanando, ¿no? Y en terapia sucede lo mismo. Es una relación sanadora, de seguridad, donde la persona se puede ir experimentando
puede ir recableándose desde la seguridad consigo mismo y en la relación con los demás. Y además lo bonito de esto es que es sistémico. O sea, cuando vamos haciendo pequeños cambios, se van a reflejar en todos nuestros sistemas. Nosotros nos vamos a recolocar, se va a recolocar toda la familia, se va a recolocar tus compañeros de trabajo. O si estuviésemos hablando incluso de los grupos en Juno, ¿no? Todos son sistemas que se interrelacionan y que cuando una persona tiene ese aprendizaje y se recoloca, automáticamente es súper bonito porque es mágico, es sin palabras. Todo se recoloca. Sí, 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 exacto. Lo que tú dices, todo es tan contagioso, mi sistema nervioso te impacta a ti, y es como cuando aprendemos que la solución para un mundo mejor es sentirnos en un lugar seguro y que la clave es que yo sea un lugar seguro por la manera como me expreso, por esa, las palabras que uso, por la mirada, porque todo, como mencionaba María, se da en el cuerpo. Entonces, ¿cómo hacer esas reparaciones cuando en algún momento tú que ya, por ejemplo, controlas eso del sistema nervioso, tienes una ruptura no sé, con alguno de tus hijos o con un amigo? ¿Cómo haces para la reparación? Porque esto es muy importante, esto es algo que decía Debdana el otro día, ella es una de las creadoras de la teoría polivagal. En realidad, con los seres humanos con los que convivimos la mayoría del tiempo, es 30% conexión, 30% presencia y 70% reparación. Entonces, ¿cómo estamos atentos? Acá hubo una pequeña ruptura por mi mirada, por mi voz, por la palabra que usé. ¿Cómo somos conscientes para traer reparación y ir haciendo como un lugar más seguro? Voy a retrabajar. No, a ver, si no, esto que dijiste, la reparación es esencial, ¿no? O sea, que todos vamos a funcionar con eso. Yo sí que lo sé. Sí. Hoy déjame lo que piense porque seguro que encuentro uno. No, pero podemos todos repararlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos construir? Porque no escuchaba a Neus. ¿Cuánta gente de aquí es terapeuta? ¿Cuánta gente de aquí es terapeuta? Somos un número pequeñito, ¿verdad? ¿Cuánta gente de aquí interactúa con personas? ¿Vale? Y entonces, todos interactuamos con personas. Y ¿cuánta gente de aquí le gusta y le importa interactuar con personas? ¿No? Entonces, todos. Entonces, ¿qué podemos sacar de lo que nos estaba diciendo Neus para todas nuestras interacciones? ¿Cómo podemos todos salir de aquí hoy diciendo, mira, he abierto mi corazón al dolor de las demás personas y he abierto mi corazón a que desde mi lugar ya puedo acompañar y crear espacios de seguridad, que ya solo por eso estoy creando un espacio de sanación. Si esta persona que está dañada descubre que hay una persona más en el mundo que le puede dar un espacio de seguridad, ya estamos haciendo. Entonces, ¿qué podemos sacar de lo que nos decía Neus y de lo que nos decía Nati? Porque ahora he ido soltando cositas aquí y allí, ¿verdad? Para crear, para cómo crear la seguridad. Entonces, dejarme ver qué puedo haceros hacer para pensar en ello. Entonces, voy a pediros que cerréis los ojos un momento. Penséis que al lado vuestro tenéis a una persona mucho más grande y fuerte. Así, con mucho poder. Me gustaría que notaseis qué le pasa a tu respiración, a la posición de tu cuerpo. Si hay alguna parte de tu cuerpo que notas, ¿hacia dónde va los pensamientos? ¿Qué sientes? Y ahora me gustaría que cambiases esta persona que es más grande y más poderosa y fuerte que tú
Una persona más pequeñita, menos poderosa. Sienta a esa persona al lado, encima o donde tú quieras. ¿Qué te ocurre? ¿Cómo respiras? ¿Cómo te sientes? ¿Hay alguna parte de tu cuerpo que notes más que otra? ¿Qué pasa a lo que ves internamente? Ahora me gustaría que pusieses al lado tuyo a una persona que es igual que tú. Alguien que es tu igual. Ni es más grande, ni es más pequeña, es tu igual. Sienta a esa persona. ¿Qué le pasa a tu respiración ahora? ¿Qué le pasa a tu cuerpo? ¿Hay alguna parte de tu cuerpo que notes más que eso? ¿Cómo te sientes al lado de esta persona? ¿Qué ves o qué te pasa por la cabeza? Y cuando te vaya bien, vas a empezar a abrir los ojos. Volver al espacio común. Me gustaría que alguien, si quiere compartir cómo se sintió, o dónde se sintió mejor o peor o algo así, ¿alguien quiere compartir? ¿Notasteis alguna diferencia entre las tres cosas? Sí. ¿Notasteis diferencia? ¿Queréis elaborar en qué sentisteis? ¿Dónde os sentisteis? Vamos a ver, ¿dónde os sentisteis? Con la igualdad. Sí, estamos todos de acuerdo que cuando mejor nos sentíamos era con la igualdad, no cuando había alguien diciéndonos cómo lo teníamos que hacer, ¿no? O cuando a lo mejor teníamos a alguien más pequeño, ¿no? Cuando estábamos iguales, es en ese espacio donde nos abrimos al mundo. O sea que cuando hago este ejercicio caminando, la gente en el último empieza a ver cielos azules donde en una sala así, y suelos y hierba donde no la hay, ¿verdad? Y árboles, o sea que empiezas a experimentar el mundo, te abres al mundo, en vez de cerrado en esta relación, ¿no? Es en este espacio de igualdad donde no te va a pasar nada y donde te tienes que ocupar de nadie, que vas a crecer, que vas a aprender, que te vas a sentir bien. Entonces, ¿cómo podemos traducir eso a nuestras relaciones? Podemos a lo mejor no juzgar. Podemos a lo mejor no decir lo que tienen que hacer porque nosotros sabemos mejor. Podemos escuchar. ¿No? Realmente estar con esa persona de igual a igual, sin juicios. Estar abiertos a lo que nos digan, como nos lo digan, para estar presentes y acompañar. Y aparte de entonces, esa igualdad también, ¿cómo la voy a conseguir? Si yo miro hacia el suelo, mientras que te estoy hablando, ¿te sientes que vas a estar segura conmigo o no? Y si yo hablo así, ¿qué vas a sentir? ¿Que estás segura conmigo o que no? Pues si yo hablo con un monótono que no tengo nada que decir, que solamente hablo así, tampoco te vas a sentir segura. Vamos a estar sentirnos seguros en la conexión, en la mirada, en el movimiento de la voz, en la presencia. Lo único que tenemos que hacer, saber hacer, es estar presente con lo que venga. El otro día hablaba con una psicóloga especializada también en apego. Y me hablaba de una niña con la que trabaja que me dijo, es que contigo te puedo contar todo y todo te va bien. Y ese es espacio. Y tan sorprendida, ¿no? Sí, La gente se sorprende cuando es que no me gustas, es que me oyes, es que me das espacio. Entonces, qué bonito comprender que en realidad lo que todos queremos, lo que todos necesitamos para sanar, para evolucionar, para ser auténticos, para realizar nuestros sueños, es tener las características que María nos acaba de mencionar y de invitar en este ejercicio, de tener nuestro sistema nervioso regulado,
darnos lo que necesitamos, de saber atender, a no juzgar, a mirar al otro con compasión. Y acá se me viene una pregunta, porque para que podamos hacer esto, tenemos que tener un apego seguro con nosotros mismos y con los demás. Si no, es muy difícil poder abrir ese espacio y tener esa capacidad de escucha. Y mi pregunta es, ¿el apego se puede cambiar? Si yo tengo un apego inseguro, ¿lo puedo cambiar? ¿Puedo tener ese apego seguro para relacionarme conmigo y con los demás? Claro, definitivamente yo puedo aprender la sensación en el cuerpo de lo que es estar seguro. Y a partir de ahí, desde la relación con el otro, esa sensación sentida, ¿no? Desde ahí ir integrando lo que es la seguridad conmigo y con el otro, ¿no? Aparte, cuando María estaba hablando del no juicio, ¿no? de la mirada sin juicio, cuando hablamos de no tener juicio sobre el otro, no solamente en lo que decimos, también es en lo que no decimos. Porque con esas relaciones que tenemos más cercanas, si el otro está pensando algo en lo que no está de acuerdo con lo que queremos hacer, que no le gusta nuestra opinión porque difiere de la suya o algo parecido, lo sabemos sin que el otro abra la boca. No tiene ni que mover la ceja, ¿sí o no? Entonces, yo creo que es algo que se aprende desde un acto de voluntad. Se aprende desde la intención de relacionarse desde otro sitio. En cualquier caso, de la misma manera, ¿no? que Orange habla de las madres suficientemente buenas, ¿no? Pues en el apego debería lo suficientemente seguro. Que tampoco nos vayamos, o sea, evidentemente vamos a construir esa seguridad, ¿no? Pero ya sabemos lo que es, porque en alguna parte de nuestra vida a lo mejor la hemos sentido, y eso lo vamos a ir haciendo grande, ¿sí? Lo vamos a ir llevando a todas esas partes de nuestra vida, porque a veces en algunas relaciones nos movemos con cierta seguridad, pero es en otras en las que no. Entonces lo vamos a ir expandiendo. Yo creo que sí, que se puede tener un apego seguro por decisión, por intención. ¿Hay algo que tú quieras agregar a esto de cambio de un apego inseguro a apego seguro? ¿Es posible esto? Estoy totalmente de acuerdo con que tengas las personas alrededor tuyo que lo acompañan. Claro, ¿No? exacto, claro. Y qué bonito lo que dice Neus de a veces sin parar, sin hablar, estamos hablando. Entonces, esto es como en nuestra cara se refleja lo que hay en nuestro corazón. Y esto también hace parte de comprender el trauma, y acá quiero entrar también en las cualidades del trauma y lo que hay en mi corazón cuando ha pasado un evento traumático y que desde mi corazón no florece o no puedo comunicar en mi cara con esa amabilidad. Entonces, no estoy segura de haber entendido tu pregunta, o sea, que te voy a pedir que Digamos, las cualidades, como yo sé que estoy desconectado, como en disociación, porque lo que me dicta mi corazón no es lo que yo logro comunicar, como cuáles son las cualidades Pero vamos a decir disociación. Estaba pensando. Esta palabra cortita y fácil de decir. Disociación es cuando dejo de estar donde estoy. ¿Vale? Entonces, pues, ¿os acordáis hace mucho tiempo, hace unos cuantos años, la manada, ¿no? Y esta chica pudo pasar por lo que pasó, porque cuando ya no puedes escapar, cuando ya estás en una situación donde tu cuerpo no puede escapar de ahí, entonces tu mente dice, pues entonces por lo menos yo me voy. Entonces así, de alguna manera yo no lo voy a vivir, ¿no? Entonces, en disociación hay muchos niveles.
disociación, pero esto, el trauma se puede quedar así, ¿no? De que no estoy realmente presente donde estoy. Entonces, ¿cómo reconocer que no estoy presente donde estoy? Sí, sí, es como a lo que voy es eso. Muchas veces la manera como hemos reaccionado o como funcionamos fue una respuesta adaptativa. Y cómo saber si esa respuesta que en ese momento fue adaptativa, que fue lo que Estupenda. Estupenda, porque fue lo que mi sistema nervioso me dijo, haz, porque es que es un momento de peligro. ¿Cómo hacer para que no se vuelva maladaptativa y sigamos funcionando? Pero esto pasa con todas las reacciones al trauma, ¿verdad? O sea que son cosas que, o sea, que tenemos como distintas formas que vamos a ir por las distintas formas que yo puedo responder a un trauma, ¿no? Está en la lucha y vida, que va a ser, bueno, mi primera cosa cuando tengo problemas voy a intentar ver si me puedo volver medio amiga de la persona o del tema, ¿no? Esa va a ser mi primera, voy a intentar suavizar. Si veo que eso no funciona, entonces voy a ir a lucha y vida, ¿verdad? Voy a ver si me puedo escapar y si no me puedo escapar, entonces voy a luchar, ¿vale? Imaginaos un oso, ¿no? Entonces voy a intentar escapar, o con el oso no voy a intentar luchar, pero voy a intentar eso. Si esto es imposible, la próxima forma que tiene nuestro sistema nervioso de responder ante un problema tan gordo como puede ser un oso, es o bien de congelarme, ¿no? Me inmovilizo, o de hacerme vuelvo. De dejar esto, ¿vale? Esto lo vemos mucho en el mundo animal, por ejemplo, los ciegos. ¿Habéis visto alguna vez un ciego que se queda frozen in the headlights, ¿no? Se queda como totalmente congelado. Pero esta cosa de congelación es algo que lo hacemos, ¿no? Que nos pasa a muchos. Te quedas como que no puedes ir ni derecha ni izquierda y luego dices, pero ¿cómo no reaccioné? Reaccionaste. Esta fue la mejor forma que tuviste para reaccionar. Fue la única forma que supiste responder a esa situación en la que no te veías capaz de luchar o de huir. En el mundo animal vemos también mucho esto de hacerse muerto, porque a ellos realmente les sirve, porque si un animal se hace muerto, cuando el otro animal viene a atacarlo para comerlo, un animal muerto normalmente ya no está bueno. Entonces se va, ¿verdad? Entonces es una forma de sobrevivencia. Todos estos son formas de sobrevivir y son respuestas enormes. ¿Qué pasa? Que en trauma lo que vemos es que si has luchado o huido, es menos probable que luego tengas trauma después de ese evento traumático, porque has hecho algo. Sí. En congelación, se nos queda una sensación de culpa de cómo no hice nada. Soy una persona inútil, ¿no? Y entonces eso es una cosa, la culpa, el trauma es una cosa, es de las cosas que más hay que trabajar. La congelación a menudo lo que quiere decir es que yo dejo de estar donde estaba. ¿Cómo volver? El cuerpo es una forma para volver, ¿verdad? Es una forma esencial para volver, pero lo hemos visto todos, ¿no? De estar con alguien que no estamos, o de estar nosotros en un lugar donde no estamos, donde ¿no? De repente estás en una situación, en una conversación que te empieza a despertar dolores. O sea, que a mí, por ejemplo, me pasa en terapia. No sé si vosotros vais a terapia, pero yo sé que de repente estoy en terapia y de repente, si se me meten en un sitio donde hay demasiado dolor, es que me voy a la compra, me voy a todos los otros lugares y me dicen, entonces, ¿qué opinas? Digo, la verdad es que no tengo ni idea. Porque es que no sé de qué me has hablado, porque yo me ignoro. ¿No? Entonces lo sigo utilizando. Es verdad que estas respuestas que tenemos ante eventos traumáticos se pueden quedar bloqueadas en nosotros. Entonces, puedo reaccionar de esa manera como más a menudo. Me puedo enfadar mucho, ¿no? En esta lucha. Puedo evadir muy a menudo en esa huida. Puedo como irme en esa congelación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo darme cuenta que a lo mejor esta conversación que ahora mismo la estoy viviendo como algo a lo que tengo que volver a reaccionar con esa reacción de lucha o de esto, en realidad no es para tanto? Y que a lo mejor hoy tengo más herramientas de las que tenía en ese momento para volver, para tratar con esta situación, para responder a ella, ¿no? ¿Cómo puedo reconectar con qué es lo que me está pasando ahora mismo? Que me está haciendo enfadarme tanto o huir
sea por viéndome o tomando una copa o lo que sea, ¿verdad? O viéndome y diciendo, pensando en otra cosa. Y darme cuenta que a lo mejor hoy sí que tengo más herramientas. Y hoy puedo, déjame que vea esta situación, porque a lo mejor no requiere esta respuesta tan extrema de mi parte. Me encanta lo que mencionas y acá yo voy a hacer como un cierre de nuestro círculo, uno para invitarlos al taller de la próxima semana, porque en ese taller es donde vamos a ver las herramientas de qué puedo hacer cuando me colapso. Como lo dijo María, nuestro sistema nervioso en realidad tiene una jerarquía. Operamos muy bien cuando estamos en un estado, que es el estado vegetal. Si de repente, por alguna razón, hay un estresor en mi vida que hace que llegue al simpático y que esté en lucha, huida, y que a pesar de haber luchado y huido o lo que haya utilizado, no he logrado escapar de eso que me está como incomodando, colapsamos y ahí es cuando entramos en otro estado y es un estado de desesperación, de no creer, de no querer, es un estado donde cuando ya llegamos ahí es más difícil salir. Entonces la idea es que aprendamos a adquirir herramientas que todos tenemos para volver a que no es que nunca vayamos a estar en otro estado, sino cómo hacer para volver a nuestro estado de armonía más rápido. Entonces, bueno, esto es una invitación para que en este taller les vamos a dar herramientas de cómo reclamar otra vez ese estado que es en el que yo quiero permanecer por más largo tiempo. Y no sé si alguna quiere agregar. Yo solo quería más añadir una cosita a lo que estabas diciendo, y es que como todo, de todo hay muchos grados, ¿no? Hay muchos grados. Entonces, a veces puede ser un colapso, pero muchas veces, y lo veo en consulta, la gente viene cansada, muy cansada, y no saben por qué, no saben buscar las causas, porque es uno de los elementos del trauma, ¿no? Que muchas veces está absolutamente desconectado toda la historia, ¿no? Es como que volvemos a coser todo, ¿no? Entonces muchas veces el cuerpo, ¿no? nos explica, claro, indaga ahí ese cansancio que tienes, seguramente tiene que ver con las respuestas de congelación. Vamos a decir easy, vamos a hacer regulación y después ya vamos a indagar más. Sí, comprender de dónde viene ese cansancio, porque a veces decimos, es que me siento muy cansada, pero es que si oyes a tu cuerpo, no tendrías que llegar hasta este cansancio que te deja con tan poca energía. Entonces es ahí otra vez, vamos a aprender a oír más nuestro cuerpo con herramientas y con el conocimiento de cómo funcionamos, de cómo funciona nuestro sistema nervioso. Entonces esto va a ser el próximo viernes a las 12 y ahora vamos a abrir preguntas. Entonces, una vez las preguntas van a ser generales, no vamos a entrar como en detalles de alguna experiencia personal, sino más generales. Entonces estamos abiertas a ver. Muchas gracias a las dos. Tengo una pregunta que me viene la duda, bueno, me aclaráis, con el estado de congelación. Me llama la atención de que posiblemente sea un estado donde no pueden circular o viajar las emociones. Entonces, es por esto que no dejas, das permiso, ¿no?, a tu cuerpo para que huya o luche, porque en estos dos casos sí que hay emociones que se manifiestan y un poco hacen el acto de sobrevivir. Pero en la congelación hay emoción, porque no, yo entiendo que se queda... Te estás escapando de eso también. Exacto. Y tiene que ver esto, el reconectar con esa emoción que podía haberte pues, ayudado a darte un mensaje, ¿no?, de por qué me está pasando esto. A ver, es importante que esta respuesta de congelación, muy a menudo cuando se utiliza es porque realmente, o sea, que sobre todo cuando es la primera vez, es porque realmente es la mejor respuesta que tenías en ese momento, ¿no? O sea, que
no juzgarnos a que cuando pensamos en la manada, realmente estaba esta chica o no sé cuántos chicos, no podía salir de ahí. La disociación era irse de ahí, era su mejor respuesta. Era su única forma de sobrevivir, porque si intentaba luchar con ellos, imagínate lo que pasaría. Si intentaba salir corriendo, imagínate lo que ocurriría. Realmente fue la mejor respuesta que tenía esta chica probablemente en esta situación. O sea que realmente no es de qué horror, me fui de mis emociones, no estuve conmigo, no, no, es que era felicidades, porque gracias a eso está viva. ¿Vale? Luego después tendrá que tratar con todo lo que viene con ello, pero no es como qué horror, ¿no? Que es lo que pasa muy a menudo. A veces es saber que es una respuesta que tenemos, pero es lo que decía Ana, que luego después, si se vuelve una respuesta que utilizamos en situaciones donde ya no la necesitamos, ahí es donde tenemos un tema. Si seguimos desconectados de nuestras emociones cuando ya no lo necesitamos, entonces ahí es un problema. Pero es verdad que probablemente por esta culpa y por estas cosas tengamos que hacerlo en ese espacio seguro y de una forma gradual volver a conectar con lo que hay ahí. Yo quería añadir que a la congelación a veces llegamos por hiperactivación y a veces llegamos por hipoactivación. Depende de muchos más factores, incluso transgeneracionales, que hemos hablado aquí de epigenética, pero que también sabemos que el trauma se hereda, hay mucho más. Y ahora se está haciendo más distinción. Dentro de esa respuesta de congelación se distinguen diferentes respuestas que se les van poniendo más nombres y etiquetas, pero en cualquier caso, como decía María, en ese momento es un suceso que me sobrepasa y mi cerebro, por preservación, apaga, ¿no? Como decía Van der Kolk, mi reptiliano hijacks, ¿no? Secuestra a mi neocórtex. En ese momento ni pienso, ni siento, es segundos, y lo que sí sucede en mi cuerpo es una activación de mi corazón, de mis articulaciones, y el resto, por eso todo el tema del vagal dorsal, todo mi cuerpo dejan de funcionar todas las funciones básicas, porque no son necesarias para huir o para luchar. Y en la congelación también. Entonces allí o puede ser que hay una emoción que me ha sobrepasado o que no he podido ni llegar a empezar a sentirla, porque el shock depende mucho de las circunstancias, de muchos factores, ¿no? Pero muchas veces es que ni existe emoción, hay un ¡pam! Y tu cerebro está diseñado para sobrevivir y te protege para que sobrevivas. Si en ese momento, ¿no? Que te ataca el oso, no piensas, ay, estoy enfadada que me ha atacado el oso. Sí, ¿qué O puedo estoy hacer? triste, ay, que me ha ¿Por qué atacado no el me oso, porque voy? entonces no voy a verlos. Es como corre y sálvese quien pueda. Sí. ¿No? O... Un poco relacionado con la congelación, no sé si la pregunta es correcta o no, ¿no? Pero cuando una persona que ha tenido un shock, pues, o una enfermedad, que tiene que vivir con ello, ¿no? Y entra en este estado como de, no sé si es congelación o negación, o no lo pienso, no existe, ¿no? Como terapeuta, ¿es conveniente que salga de ahí? ¿O cómo? A ver, si estamos hablando de una persona que siente que no tiene las herramientas para lidiar con el dolor que le causa el conectar con esa enfermedad, por ejemplo, ¿no? Que ha tenido, y su salida es el negarlo o el protegerse, ¿no? Depende de si está o no consciente de lo que está haciendo. Tenemos que ver que todas las respuestas siempre son adaptativas, siempre cumplen una función de poder sostener el dolor. Y a veces no podemos sostenerlo, es demasiado. Entonces tenemos que poder dosificar. Hay personas que se quedan en la negación y lo que hacen es encapsular eso. Y a lo mejor va a ser así toda su vida. Y también hay que tener compasión con eso. El hay que viene desde un lugar de obligación. ¿Desde dónde está la salud? ¿No? Si nos orientamos a la salud. La salud sería encontrar ese lugar de equilibrio de cada uno, que es distinto porque todos somos seres singulares. Ese lugar de equilibrio
entre la parte en integrar mi experiencia y la parte que me aleja para dosificar el dolor. Y dentro de ese baile vamos a ir integrando las experiencias. Pero hay personas que por su historia de vida, por su personalidad, por su estilo de apego, es que no pueden dar todo el espacio al dolor. Entonces es una falta de respeto, decía mi profesora, llevar a una persona fuera de su ventana de tolerancia, empujarles a un lugar donde no pueden sostener. Entonces, si esa persona va lidiando con eso de esa manera, pues es su manera de lidiar. Le podemos mostrar, ¿no? Que es lo que yo digo que hacemos los terapeutas, ¿no? Tenemos la luz, ¿no? Tú le puedes mostrar, oye, pero mira, hay más maneras, pero hay que respetar a la persona que decide que no puede hacerlo de otra manera. Es mi opinión. Sí. Yo es que ya has respondido. Ya respeto. Sí. Vale. A mí me causó mucha curiosidad que hablaban del apego seguro e inseguro, y es más, ¿qué es el apego? O sea, siempre he visto el apego como algo negativo, como es aferrarte, entonces más de curiosidad de qué está Claro, lo que es. define apego, ¿no? Sí, cuando hablamos del apego, hablamos de un sistema que tenemos todos los mamíferos de supervivencia en realidad. Porque como mamíferos, cuando nacemos, como animales, cuando nacemos, nuestra supervivencia va a pasar porque mamá me alimente, me vea y me alimente, y papá no me coma o no me ataque, o no, como animales. Eso sería como lo más básico, lo más original del apego. A partir de ahí hay todo un desarrollo del sistema nervioso de los niños, de las niñas, intrauterino y los primeros años de vida, sobre todo en los primeros años, es muy importante, en el que van a desarrollar esto de lo que hablábamos antes, ¿no? El sentimiento de seguridad, el de estar separados, ser un ente separado de la mamá, del cuidador principal, ¿no? Hablando de la mamá, puede ser el cuidador principal. Y ahí, en ese desarrollo, se va desarrollando el neocórtex del niño, la mamá hace de neocórtex externo, ¿no? Y le ayuda a regular las emociones. Y si esto se hace en un entorno que es seguro para el niño, su estilo de relación, la manera en la que se va a relacionar con los demás, que es el estilo de apego, va a ser un estilo seguro, en el que en la relación con el otro siente que puede confiar en el otro. ¿Sí? Daría mucho de sí, y no es el tema hoy, pero simplemente para enmarcarlo un poquito, para que sepamos de lo que hablamos, y gracias por la pregunta, porque es verdad que muchas veces hablamos de apego como aferrarnos a algo. Entonces lo enmarcaríamos un poco diferente, como una parte del desarrollo de la persona. Tengo que irme. Muchas gracias. Me sabe muy mal, pero es que tengo que irme. Muchas gracias. Tengo dos preguntas, sí, son cortitas. Una es, cuando empiezas terapia, ¿no? Ganas como conciencia de ti mismo, de cómo trabajas, ¿no? Y también del resto, ¿no? Pero esta conciencia que tú tienes y que la tienes todo el rato, es como que nadie te quita la verdad de los ojos, todo el rato ves, ¿no? Pero no siempre puedes sostener lo que ves. Pero tú estás viendo, o sea, tú no puedes decir algo así y bueno, mañana, ¿esto cómo se hace? Es decir, ¿se avanza, no se avanza, cómo se avanza? ¿No? Y la otra pregunta sería dedicada más a personas que tienen neurodivergencia de cualquier tipo, ¿no? Traumas, los eventos traumáticos, ¿funcionan del mismo modo, de un modo diferente? ¿La terapia se hace de un modo distinto? Era al segundo tema en la universidad y luego después te voy a dejar aquí la primero en la universidad tenemos un problema y es que hay más eventos traumáticos y luego menos herramientas para responder a ellos. Primero, ¿no? Y sobre todo sabiendo que una de las principales herramientas para poder responder a eventos traumáticos es mi comunidad.
y todavía, desafortunadamente, en la universidad encontramos una sociedad que todavía no apoya en todas las formas que debería, ¿no? O sea, que tanto como comunidad, como un mundo que es inclusivo, esa es una palabra que no me gusta, porque entonces ya está diciendo que hay que incluir a alguien que es distinto, ¿verdad? Pero que no está totalmente adaptado, la gente le tiene miedo y entonces como que quiere decir que ocurren más cosas y tienes menos comunidad para apoyarte. Entonces sí que creo que para una persona con neurodiversidad lo que buscaría es un terapeuta que esté abierto a esto, ¿verdad? Y que entienda, porque además afortunadamente se va aprendiendo tanto más sobre la neurodiversidad, ¿no? Se va entendiendo tanto más como que al final son como distintas formas que me hacen entender y vivir el mundo de una forma distinta y que en realidad también, o sea, a mí lo que me gusta pensar es que yo hay cosas que tengo en común a una persona con neurodiversidad, ¿no? Entonces desde ahí puedo conectar, ¿verdad? En vez de buscar los lugares de desconexión, buscar los lugares de conexión, pero entender que es verdad que la vida es un poco más difícil y necesitas un poquito más de atención, un poquito más de cariño, un poquito más de ser entendido. Y entonces sí que yo buscaría a alguien que realmente está abierto a esto, porque lo conocemos. Claro, parte del trabajo de la terapia es quítate estas gafas y ponte estas a ver qué tal. Y desarrolla ese observador, se va a dar cuenta. Pero ese observador tiene que ser el del que estamos hablando todo el rato. Es un observador que mira con cariño. Yo siempre digo que es de la mirada de la madre amorosa. Y siempre digo que es un niño cuando empieza a caminar, la mamá no va a estar todo bien. Pues te vale, o sea, te has caído 3 veces, pues no sé. Que acostumbra a ser la voz introyectada que tenemos la mayoría. Entonces, en terapia se le baja el volumen de la introyección, nos vamos dando cuenta de que no soy yo eso. Y vamos activando ese observador que se da cuenta, que puede estar presente, pero también desde un lugar muy de respeto. Entonces, un poco ligando con lo que me preguntaba antes, Mar, claro que hay veces que es demasiado sostenido y que está bien, y esa es mi opinión, está bien darte permiso a evadir, porque eres consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Yo a veces le llamo el traje Superman, ¿no? Le vamos a llamarle Superwoman, ¿no? Ya estamos. Pero es como, claro que sí. Te puedes poner ese traje, pues sonreír y puedes evadir. Porque eso sabes que te está sirviendo, porque es demasiado. Entonces, es como que ese respeto a tus tiempos y a tu manera de digerir las cosas que no existió en algún momento, te lo vas a dar tú, sin la exigencia del ya toca. Porque si eso estuvo en exceso, ahora vas a necesitar un poco más de, ahora pues, te tomas una cerveza y tal cual. ¿Sabes? Entonces a veces, porque es muy distinto cuando lo hago desde la conciencia, incluso la disociación. Si tienes práctica disociación, te haces muy práctico, porque hay cosas que tienes que hacer y están muy bien poderte disociar. Porque, ¿no? En ese momento, los médicos, ¿no? Imagino. Yo quiero que un cirujano que me tiene que operar se disocie, por favor. Entonces, sí, claro, es práctico, pero es distinto cuando lo hago a demanda, porque soy consciente de lo que estoy haciendo, soy consciente de lo que hay aquí es demasiado, y es como, me voy a dar un descanso, ¿no? Y hablo conmigo misma y digo, lo vamos a dejar para mañana. Para mí está bien, es parte del camino. Porque la pregunta que tú hacías de me tapo los ojos es de no querer ver. Bueno, era de disociar, ¿no? De decir, Sí. te das cuenta de que son situaciones, ¿no?, que estás viendo, tú sabes que reaccionarías de una manera, ¿no? Has aprendido a no reaccionar así, pero de golpe porrazo y dices, bueno, ¿y ahora qué hago, no? O sea, claro, es una parte de la terapia también, ¿no? Cuando identificas lo que ocurre, pero no sabes cómo actuar en ese momento porque siempre has actuado en automático, Claro. en automático erróneo. Y ahora de repente sabes que ese es el erróneo, pero no siempre sabes cuál es el correcto, ¿no? Claro, pero es
patrimonio, a mí me gusta más llamarle de supervivencia, porque como decía María, le debemos la vida, que tiene un coste demasiado alto y que por tanto antes de quitar tenemos que poner como alternativas, ¿no? Para que cuando me vuelva a encontrar en situaciones que se le parezcan, yo tenga alternativas que yo ya haya sentido que van a salir, que las he integrado. Y también es el poner límites, que también eso faltó a veces. Dentro de lo que faltó, a veces falta eso, ¿no? El haber tenido el permiso de poner un límite. Pues vas integrando diferentes respuestas, claro que sí. Hay algo súper bonito en lo que tú estás diciendo y es que tener esa capacidad de ahora ser consciente de, wow, este patrón, yo antes automáticamente iba hacia allá y ahora lo veo. Eso ya es para mí sanación, porque eso ya es conciencia. Y cuando tú lo ves, tienen posibilidades. Y tu terapeuta interno, tu ser adulto de ahora, cuando tú te permites oírlo y muchas veces oír tu cuerpo y decir, eso me está causando mucha incomodidad corporal, pero me voy a ir porque yo sé que él tiene mi mensaje. Ahí tú vas a encontrar la respuesta para saber cómo actuar ante esa cosa que se te está presentando de nuevo, pero que ya la estás pudiendo ver con conciencia. Entonces la respuesta viene. Me gustaría hacer una pregunta. Soy consciente que igual da para otra sesión, ¿eh? Así que podéis decir, la apuntamos y ya está, ¿eh? Pero es la pregunta ¿no? de la relación entre trauma y mujer. Y la carga y el peso transgeneracional que llevamos siempre, todas, de una manera o de otra, ¿no? Por el género, ¿no? Y por nuestra vida y por los siglos de dominación, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, ya he dicho que sé que tiene una carga muy fuerte y da para ¿no? Pero sí que me gustaría a lo mejor también un poco por el foro, ¿no? Pues porque obviamente, ¿no? Nos acercamos a ese tema en un contexto donde da para pensar, ¿no? Y a reflexionar vuestras... Sí. No, sí, pues mira, después de haberte contestado la pregunta sobre la neurodiversidad, pensaba en el término interseccionalidad. No sé si conocéis el término interseccionalidad. Interseccionalidad es dónde estoy yo en términos de jerarquía en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué entra dentro de esto? ¿No? Entra si soy mujer o si soy hombre. Si soy blanca o soy de color. Si soy la religión que está más presente en el lugar donde estoy, o la vida. Si tengo alguna discapacidad, si tengo alguna neurodiversidad o no, ¿no? Y entonces tú vas mirando todas estas cosas y te van poniendo en distintos lugares de poder dentro de lo que es nuestra sociedad, ¿no? Entonces, efectivamente, contra más bajo estés dentro de esta escala, pues tienes más probabilidades de sufrir eventos traumáticos y tienes más probabilidades de tener menos comunidad que te pueda apoyar ante un evento traumático. Siendo mujeres esto cambia un poquitito. ¿Por qué? Porque las mujeres nos apoyamos muchísimo, ¿no? O sea que las mujeres somos mujeres por tener mucha resiliencia. La resiliencia es mi capacidad de volver a estar bien después de un evento traumático. Sería como una goma de pelo que si tiro de ella, ¿no? Hay gomas de pelos que tiras de ella y se quedan grandes. Hay gomas de pelo que tiras de ellas y hacen... Y hay gomas de pelo que tiras de ellas y hacen... Las mujeres somos más, ¿vale? Somos más de volver más rápidamente a nuestra forma original. Somos resilientes, nos apoyamos mucho las unas a las otras, ¿no? O sea, que todas sabemos, ¿no? Los hombres hablan menos entre ellos, tienen menos capacidad de ser vulnerables, ¿no? Nosotras, entre nosotras, sí que hablamos, compartimos, nos permitimos llorar juntas, nos permitimos ser vulnerables las unas con las otras, ¿no? Compartimos realmente desde el corazón. Y eso es un regalazo enorme. O sea, que sí que es verdad que tenemos más probabilidades de tener eventos traumáticos, lugares donde somos las débiles y entonces que nos pasen cosas de esto. Pero tenemos
tenemos el apoyo de las mujeres, que pues, mira, gracias a comunidades como esta, pues se va creciendo y teniendo estas conversaciones, ¿no? Y entonces eso es un regalo. Entonces, y que eso también hay cambiando en la vida, porque en realidad, decía Ana, bueno, a veces es verdad que hay estilos de mujer que se masculinizaron para sobrevivir en ciertos ambientes, entonces ahí entraban más en competición, que no escuchaban, había mucho más juicio, ¿no? Y por suerte ese efecto se está revirtiendo, ¿no? Y Juno es un ejemplo, como decías, ¿no? de lo que se respira aquí, ¿no? Del control, de las ganas de ayudar, del no juicio. Pero no siempre ha sido así, no es así en todos los entornos. hay una presión ahora también por ser mujer, o sea, que por ser fuerte, por ser la que puede con todo, ¿no? Entonces, pues eso va en nuestra contra. Pero sí que lo que sí sabemos es que está probado científicamente, es que el trauma sí se hereda y nos, como hombres y como mujeres, además que se nos encarga una parte muy importante de la crianza de los hijos, y aquí Nati va a tomar las riendas con el tema de la crianza consciente, ¿no? Porque es muy importante, ¿no? Esos primeros años. Pero claro, si una mamá tiene un transgeneracional traumático y viniendo de guerras y tal, a ver quién no, más algún evento traumático en su niñez o en su vida, es más probable que los hijos van a recibir eso. Entonces, parte del antídoto es ese, es el qué bonito, ¿no? Tener una red que te escucha, que te ve, que no te juzga, que te acoge, que te permite sentir lo que estés sintiendo y que no juzga tu dolor, ¿no? Que no hay un dolorímetro, que lo que tú dices que te duele es porque te duele y no te desautoriza. Entonces yo creo que ese es el movimiento sanador que definitivamente se ha iniciado aquí y que espero que haya muchos más centros de mujeres, porque yo pienso que desde ahí se va a sanar mucho más el trauma. Gracias. Genial. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Va a quedar con muchísimo. Sí, Creo que me dejaron así como... Bueno, para la próxima. Sí, sí. Para hacer un introductorio de Unido. Wow. Sí, De Unido, nos hemos bajado, ¿eh? Pero qué lindo terminar con la reflexión de qué regalo es ser mujer, cuando siempre ha sido como las mujeres, qué terrible es ser mujer, que tenemos la regla, qué terrible. No, y es cambiar ese discurso a qué regalo es poder ser mujer. Qué regalo poder enviar cada mes. Sí, eso es lo que yo no digo. quiero. Se quedan tantas cosas ahí. Tenemos una pregunta sobre el taller del viernes, por si lo podéis explicar un poco cómo funcionará. O no Nos sé. tenemos que acabar de esto, pero sé que trabajar con la teoría polivagal. Sí. Yo desde el yoga sensible al trauma Sí. y trabajar desde el cuerpo y trabajar la seguridad, ¿verdad? Exacto. Entonces, como vamos a trabajar desde el cuerpo, es importante venir en ropa cómoda. Va a ser en el estudio. Ujú. Y Y son Va a ser- 2 horas, va a ser- ¿no? De duración o son una- 2 horas. 2 horas. 2 horas. son 2 horas. Listo. Va a ser un espacio seguro y ven con la mente abierta. Y con ganas. ¿no? ¿Cuál es la idea? ¿Ejercicios para conectar? Desde el yoga sensible al trauma y teniendo en cuenta la teoría polivagal. Sí, luego ¿no? Quizás tenemos que todavía Para trabajar. pero no como una cosa, Sí, volviendo va al para tema con el ti. que hemos terminado, tomar Aprovechar. gracias, aprovechar el que hablo español fatal y entonces que vosotras también que aprovechemos esta comunidad que tenemos, ¿no? Y que sea un espacio también de intercambio, ¿verdad? Pero el objetivo del taller es trabajar la sensación de seguridad en el cuerpo, contigo misma y con los demás. Y ahí te vas a llevar claves, algunas cositas. Mira, la idea
del taller es que vamos a dar herramientas para que tú te las lleves y te vuelvas el operador activo de tu sistema nervioso. Que sepas leer tu cuerpo, que sepas darle lo que necesitas, y vamos a hacer varios ejercicios para que lo aprendas a identificar fácilmente, para que no pase lo que explicamos antes, que te vayas a estados de mucha energía o de muy poca. Ahí, por ahí. Exacto. Gracias, chicas. Sí, para las 12, ¿verdad? Sí. Sí, es mucho éxito, nos lo pedís mucho, podríamos Claro, mirar si hay- para si otro. hay- Sí, estaría bien. Sí, es que hay Hasta horarios. ahora. Sobre todo la mañana no puedo ir nunca. Sí, Es yo tampoco. complicado. Pero si hay quórum, claro Sí, que se veremos, puede sí, hacer. podemos ver cómo va la cosa, ¿verdad? Sí, es que las sesiones a las Si vemos que hay 11. mucha gente con muy poca gente que puede, entonces quizás Sí, perfecto. Listo. sí. Gracias. Muy bien, muchas gracias.